entidad social, la organización es ese lugar, es ese espacio, es esa unidad social compuesta por personas y construida intencionalmente para dar unos objetivos específicos. Es decir, es donde las personas interactúan para alcanzar objetivos. En tal sentido, la palabra organización denota toda empresa humana realmente para alcanzar objetivos determinados. Es decir, constituyen un ejemplo de organización social. Desde el punto de vista de entidad social, la organización puede concebirse como organización formal o la organización informal. En el caso de la racional del trabajo, la diferenciación y la integración de sus miembros o los criterios establecidos por aquellos que tienen en sus manos el proceso decisor. Es decir, que esta organización formal es la organización que está planeada, la que se encuentra en un papel. Normalmente es aprobada por la dirección y se comunica a todos mediante los manuales de la organización, como por ejemplo las descripciones de los cargos, los organigramas, las normas, los reglamentos, etc. En el caso de la informal, surge de una forma espontánea y natural entre las personas que ocupan posiciones en las organizaciones y a partir de las relaciones de los ocupantes de los respectivos cargos. Es decir, se forma a partir de las relaciones de amistad o, de lo contrario, de las dificultades entre ellos y del surgimiento de grupos informales que no aparecen obviamente en el organigrama ni en ningún otro documento formal. Por lo tanto, la organización informal está constituida por interacciones y relaciones sociales entre las personas que ocupan diferentes tipos de posiciones dentro de la organización. Ahora, la organización tiene una serie de características. Por ejemplo, es una entidad social, ya lo hemos hablado, porque estamos analizando la organización como una entidad social, es decir, un grupo de personas. Toda organización necesita gestión, necesita ser gestionada para el logro de los objetivos, necesita ser administrada, manejar unos recursos para poder alcanzar los objetivos. Y toda organización necesita de la sinergia, es decir, es la combinación de todos los componentes que la conforman, es decir, va más allá del esfuerzo de una persona más otra persona, es la combinación exponencial de estos esfuerzos y de estos recursos que permiten el logro de los objetivos. Esto sería la sinergia dentro de la organización. Ahora, como función, ¿qué es la organización? Es el establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización racional de los recursos, mediante la determinación de jerarquías, disposición, correlación y agrupación de actividades, con el fin de poder realizar y simplificar las funciones del grupo social según lo planeado. La organización como función administrativa y parte del proceso administrativo significa estructurar e integrar los recursos y los órganos encargados de su administración, relacionarlos y fijarles sus respectivas atribuciones. Ahora, es importante la organización para la eficiencia en la empresa, para la eficiencia de las tareas, la eficiencia de los recursos y para el logro de los objetivos de acuerdo a la ley. Ahora, veamos cuáles son las preguntas a las que usualmente responde la función de organización. Tenemos primero, cómo deben de diseñarse las tareas y los puestos. Hay que tener en cuenta que todo esto depende directamente de lo planeado, como lo explicamos anteriormente. ¿Qué métodos y procedimientos deben utilizarse? ¿Quiénes son las personas idóneas para ocupar los cargos? ¿Cuál es el diseño o el mejor diseño para la organización? Todas estas preguntas atiende la función organización. El diseñarse las tareas de acuerdo al negocio, de acuerdo a la idea de negocio, de acuerdo a lo que se va a dedicar la empresa, diseñamos una serie de tareas que logren la consecución de ese objetivo, de esa idea de negocio, de lo que a la empresa se dedica, y los puestos también. ¿Qué puestos son necesarios para llevar a cabo este tipo de tareas? El
métodos, de procedimientos deben ser utilizados para llevar estas tareas a buen término. Estas son algunas de las preguntas a las cuales responde la función organización. Ahora, veamos cuáles son las bases de la función. Tenemos primero que es la unidad. ¿Qué es la unidad? Es cada subdivisión de una organización. Por ejemplo, divisiones, departamentos, secciones, grupos de trabajo y equipos que se consideran unidades organizacionales. Es decir, podríamos decir que la unidad es el ente más básico dentro de una organización, de lo que está compuesta. Pasamos a la estructura. Es la forma en que ordenamos estas unidades que acabamos de hablar, las administrativas de la empresa, y cuál es su relación entre sí. Entonces, ordenamos las diferentes unidades en una estructura. Pero esto no estaría completo. Necesitamos que la estructura tenga un enfoque organizacional. Por lo tanto, es un conjunto de medios que maneja la organización con el objeto de dividir el trabajo en diferentes tareas y lograr la coordinación efectiva de las mismas tareas. Pues no solamente las agrupamos, sino que lo hacemos de la mejor forma con los medios que tenemos, con los recursos que maneja la organización, para poder dividir el trabajo en las tareas necesarias y poder lograr los objetivos. Y también está el diseño organizacional, que es el proceso de construir y adaptar continuamente la estructura de la organización para alcanzar sus estrategias y objetivos. Es decir, es eso que constantemente la empresa está adaptando a los cambios del entorno para poder alcanzar los objetivos y para poder mantenerse en el mercado. Una de las características de la función de organización, como más aún nuestro diseño organizacional, es que dura lo que dura la empresa. O sea, yo voy adaptando la estructura de la organización mientras esta exista. Mientras esta viva, voy adaptando y voy construyendo. Veamos cuáles son las importancias, cuál es la importancia de la función organizacional. Primero, detalla. ¿Qué detalla? Detalla todo el trabajo que debe ejecutarse. Detalla todas las tareas necesarias para lograr lo planeado. Lo que ya se hizo en planeación, dividimos las tareas, las creamos y dividimos de tal forma que pueda realizarse. Por lo tanto, dividimos la carga total del trabajo en actividades que son ejecutadas de forma lógica y cómoda, es decir, de una forma eficiente. Al dividir el trabajo, terminamos especializando. ¿Qué termina especializándose? Los órganos y las personas, es decir, terminan especializándose esas unidades, terminan especializándose porque debido a la división se tienen trabajando en lo mismo por mucho tiempo, terminan especializándose en eso que hacen. Y por último, suministra. ¿Qué suministra? Los métodos para que se puedan desempeñar las actividades eficientemente con un mínimo esfuerzo. En esto radica la importancia de la función. Ahora, veamos estos principios de la primera unidad de mando. Un subordinado solo deberá recibir órdenes de un solo jefe. Cuando no se respeta este principio, se generan problemas de responsabilidad, hay confusión y se produce una serie de conflictos entre las personas. Tenemos una especialización. Consiste en agrupar las actividades de acuerdo a su naturaleza, es decir, de tal forma que a la persona dedicarse a esa tarea en particular por un tiempo determinado, termina especializándose en la ejecución de esa misma autoridad y responsabilidad. Esto se comparte y por ello se debe mantener un equilibrio. Ya en varias ocasiones hemos hablado acerca de lo que es la autoridad y la responsabilidad, cuál es su relación y cómo dependen la una de la otra. Al momento de organizar la estructura de la organización debe quedar claro que la autoridad está en los cargos y quién es responsable de qué tarea. Tenemos el equilibrio de dirección-control. Consiste en diseñar una estructura de tal forma que nos permita coordinar las acciones y al mismo tiempo nos permita lograr los resultados de la misma. Recordemos que una de las características o principios del proceso administrativo en general es que es cíclico, que es simultáneo y que al mismo tiempo funciona todo. Es decir,
No solamente se diseña la estructura ordinaria, sino que nos permite, bajo el diseño de esa estructura, poder evaluar los resultados de cada una de las tareas y hacer las correcciones necesarias. Y por último de los principios tenemos la definición de puestos. Se debe definir con claridad el contenido de los puestos en relación a los objetivos de los mismos. Es decir, este puesto, este cargo, qué es lo que se espera de él, qué es lo que debe alcanzar, qué debe lograr. Entonces se define con claridad el contenido del puesto, se le dan todas las herramientas a disposición de este puesto para que pueda la persona de ese puesto poder lograr los objetivos que se planean. Veamos cómo funciona esta función de la organización en los tres niveles de la empresa. En el primer nivel, el más alto, el institucional, ¿qué tipo de organización estamos hablando? Estamos hablando de diseño organizacional. ¿Por qué? Es cuando se estructura toda la organización de arriba hacia abajo, cuando se diseña, cuando se planea, por lo tanto se diseñan las diferentes tareas, el diseño de la estructura organizacional, para poder tener en un formato todo lo que está relacionado con las tareas y los procesos en la empresa. Esto enfoca a la organización como una totalidad. Tenemos el nivel intermedio, estamos hablando de qué tipo de organización, diseño de departamento. Se refiere a la agrupación de unidades en subsistemas o departamentos o divisiones. Por lo tanto, considera cada unidad de la empresa y considera a cada conjunto de recursos por separado. Recordemos cuando hablamos de las unidades que es el componente básico de lo que es estructura. En este caso es la agrupación de esos componentes básicos en departamentos, divisiones o áreas. Y luego tenemos el nivel operacional. ¿Qué tipo de organización en cuanto a la función? Diseño de cargos y tareas. Estamos hablando de estructura de las posiciones, de las actividades y los cargos. Va microorientado, considera cada tarea y cada operación. Obviamente, esto de abajo hacia arriba lo que procura es poder cumplir ese diseño organizacional, poder cumplir que allá a nivel institucional se ha dañado o se ha diseñado. Ahora, ¿cuáles son los procesos fundamentales de esta función de organización? Tenemos lo que es la división del trabajo, la departamentalización y la jerarquización. Vamos a analizar cada uno de ellos. Comenzamos. La división del trabajo. Se refiere al grado en que las tareas se subdividen y se asignan a diferentes individuos especializados. Es decir, las tareas se dividen o se subdividen de acuerdo al grupo particular en el que pertenezcan y se asignan a individuos que terminan especializándose en esta tarea. Las ideas o los conceptos de división de trabajo y especialización son inseparables, es decir, la una va a depender de la otra. Mientras exista el trabajo, va a haber especialización. Dentro de cada unidad organizacional, los empleados desempeñan sus tareas relacionadas con su función especializada. Por lo tanto, esto termina impactando lo que es la productividad de la empresa. Al dividir el trabajo, serían tareas simplificadas que se pueden aprender o realizar con una velocidad considerable. La especialización. Cada persona se convierte experta en cierto trabajo. Además, como crea una serie de trabajos, las personas pueden elegir puestos o pueden ser asignadas a aquellas a las que sus talentos o intereses estén más enfocados. Al ellos contemplar toda la estructura organizacional, se dan cuenta que de acuerdo a cómo están divididas las cargas, las tareas, y pueden aspirar a ciertos cargos o a ciertos departamentos donde ellos consideren que sus talentos o sus intereses puedan ser mejor aprovechados. Ahora, veamos estas características de las divisiones de trabajo. Primero vamos a ver de bien, luego vamos a ver sus principios, sus propósitos fundamentales, hablamos de la coordinación, de autoridad, de responsabilidad y lo que tiene que ver con delegación. Primero, vamos con los antecedentes. Ya en el año de 1776, Adam Smith, uno de los grandes economistas de todos los tiempos, padre de la economía considerado por muchos, concluyó que la división del trabajo incrementa la productividad al aumentar la habilidad y la destreza de cada trabajador. Obviamente, esto ya lo habíamos explicado. ¿Por qué? Porque termina ahorrando tiempo que se pierde en el cambio de tareas y a través de inventos que ahorran trabajos y maquinaria. Es
decir, ya tú sabes que tal trabajador está especializado en X tarea, por lo tanto, tú sabes que el rendimiento o la productividad que va a dar el trabajador va a ser la deseada porque va a ser especializado. Tiene velocidad, tiene calidad, tiene lo que se espera que una persona haga en ese caso. Principios. Entre los principios de la división del trabajo está nombrado lo que es la especialización. Por lo tanto, la especialización tiende a ser más alta en el intervalo medio de la escala tecnológica a donde la producción es estable y de gran volumen. ¿Qué quiere decir esto? La especialización se va a evidenciar en aquellos espacios dentro de la organización donde está lo que es la parte de la producción, porque al poder especializar una tarea va a ser eficiente y al ser eficiente pues van a ser más productivos o va a haber productividad. En cuanto a los propósitos fundamentales de la división del trabajo, tenemos busca el aumento de la habilidad de cada trabajador en particular, es decir, habilidades, aumenta sus competencias en tareas que está realizando. 2. La economía de tiempo que generalmente se pierde de pasar de una especie de trabajo a otra. Es decir, si ya el trabajador X está experto y especializado con la tarea Y, pues no estemos inventando dónde lo vamos a colocar, se coloca allí y eso va a generar una economía de tiempo y eventualmente también una economía de costos. Invento de un gran número de maquinarias que facilitan y acortan el trabajo y permite a un hombre realizar el diagnóstico. Por ejemplo, al uno especializarse en el manejo de la tecnología, como lo hemos hablado ahorita, o al manejo de ciertas máquinas, pues su especialización va a aumentar y su productividad va a aumentar gracias al apoyo de la tecnología. Coordinación. ¿Qué tiene que ver esto? Cuando los problemas se repiten y son de rutina, pueden realizarse de son planeadas. Es decir, cuando aparecen los mismos problemas, pues ya hay antecedentes de cómo se solucionan de una manera rápida, de una manera eficiente. Por lo tanto, se puede realizar la coordinación planeada. ¿Por qué? Porque ya se sabe qué hacer para no perder tiempo en la solución de los mismos problemas. En las situaciones que está cambiando rápidamente y en las cuales se está presentando siempre puede resultar más adecuada la coordinación por retroalimentación. ¿Qué quiere decir esto? Que en estas situaciones que están cambiando constantemente, de pronto un nuevo producto, un nuevo proyecto, y se presentan dificultades constantemente, la mejor forma de coordinar es a través de la retroalimentación, que es lo que está pasando, porque está pasando, en qué momento está pasando. Y va a ayudar a que se coordine lo que es el resultado que se espera de esa tarea en particular que se está realizando. Continuamos. Ahora veamos lo que es autoridad. De la autoridad, ¿qué podemos definirla? ¿Cómo podemos definir la capacidad formal de impartir una orden y que ésta sea cumplida? Y esto nos implica un par de cosas. Obviamente, primero estamos hablando de que la autoridad pues reposa en el cargo de la persona. Y si reposa en el cargo es porque es una capacidad formal. Es decir, porque estás en la estructura. Tú estás ocupando que está en la estructura de la organización. Por lo tanto, tienes autoridad para poder impartir esa orden y que sea cumplida. Ahora, no se puede negar que la autoridad también se con factores por ejemplo, se combinan los factores formales, o sea, los factores del cargo con los personales. Es decir, la forma de llevar la autoridad de ese cargo se va a ver permeada por los factores personales, por su personalidad, por cómo es la persona que está ocupando el cargo. Y obviamente va a haber una relación entre la autoridad y el liderazgo, es decir, esta persona cómo aplica su liderazgo en el cargo en el que está. También la autoridad se relaciona con el poder. ¿En qué sentido? El poder es la legitimización de una autoridad que no está directamente relacionada con la persona. Por ejemplo, el dueño de la empresa con el operario no está directamente relacionado porque no es el jefe. Sin embargo, se valida esa autoridad porque tiene el poder de ser el dueño de la empresa. Otro es cuando quizás la persona ha estado mucho tiempo en el cargo, es retirada, pero quedó con esas conexiones, con esas relaciones y por lo tanto, como ya no está en el cargo, pues ya no tiene autoridad formal. Pero debido a esas relaciones tiene cierto poder o la facultad de poder conseguir cosas a pesar de que no está ocupando el cargo. Ahí hay una relación medio ambigua que tiene que ver con la autoridad. Pues, hablamos de autoridad, pues también tenemos que darle responsabilidad.
Cuando a uno se le dan derechos, en este caso sería la autoridad, también se le debe asignar una responsabilidad que es la obligación correspondiente a ser ejecutada. No podemos hablar de autoridad sin responsabilidad y no podemos hablar de responsabilidad sin autoridad. Recordemos, la responsabilidad no puede ser nunca delegada. El delegante es responsable de las actividades de sus delegados. Ahora, cuando hablamos de que la responsabilidad no puede ser nunca delegada, es quien asume las consecuencias del éxito o del fracaso del proyecto. Que vamos ahorita, al delegar autoridad en una persona para hacer una tarea, hay una cierta responsabilidad, pero operativa de hacerlo. Es decir, tiene la responsabilidad, el deber de hacer a lo que tú le enviaste a hacer, pero quien responde ante gerencia, ante junta directiva, es el encargado del proceso en general, el encargado del proyecto. ¿Sí? La responsabilidad, dice Henry Fayol, una frase, la responsabilidad es tan temida como la autoridad es deseada. Todo el mundo quiere autoridad, pero al parecer no todos quieren la responsabilidad, la obligación. Continuamos con la delegación. Es la asignación de autoridad formal y de responsabilidad a otra persona para que lleve a cabo determinadas tareas. Aquí no nos estamos contradiciendo. Cuando hablamos de asignación de autoridad formal y de responsabilidad a otra persona para que lleve a cabo determinadas actividades, lo que estamos diciendo es cuando, por ejemplo, una persona entra a un nuevo cargo, hay alguien por encima de él, el cargo que está por encima de él, y la persona que ocupa ese cargo le delega la autoridad, pero también le delega la responsabilidad de ese proyecto en particular, de esa zona, de esa área, de ese proceso. A eso es lo que nos referimos. La delegación de autoridad por los superiores a los subordinados es necesaria para el buen funcionamiento de cualquier organización. Es importante saber delegar. Delegar no es uno olvidarse de las cosas y que otros respondan. Delegar es compartir, es poder hacer varias cosas que usualmente uno solo no puede. Delega funciones para el cumplimiento de los objetivos de una forma eficiente. Ok. Ahora vamos a ver lo que es la centralización, la descentralización y la desconcentración. En ese sentido, la centralización es cuando la autoridad reside en un único lugar, lo que usualmente se llaman las casas matrices, se llama la oficina principal, ¿sí? La autoridad reside allá, por lo tanto los problemas van a fluir hacia un mismo lugar para su solución. Necesitan de la aprobación del jefe, de la cabeza que se encuentra en esa sede principal para poder tomar las decisiones y solucionar los problemas que se presentan. En otra oportunidad estaremos hablando acerca de las ventajas y las desventajas que presentan cada uno. Obviamente la centralización pues, tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas, que es usualmente es casi complicado tomar la decisión con todos los datos porque no estás allí, no estás vivenciando. En cuanto a la descentralización, las decisiones se delegan a niveles más bajos de la organización. Y eso tiene su ventaja. ¿Por qué? Las personas que están en el día a día o que están enfrentando el problema cara a cara pueden tener una mejor decisión sin esperar que la persona en otra sede, en otra ciudad, en otra oficina que no tiene nada que ver, tome una decisión. La desconcentración. La autoridad es delegada y la responsabilidad compartida. Se sujeta a diversos tipos de control que operan dentro de la administración central, pero se puede manejar con relativa libertad. Es cuando de la parte central se delega la autoridad, pero la responsabilidad es compartida entre la parte central de la empresa y el área, departamento o zona en el que se encuentra la dificultad, el problema o la toma de decisiones. Es decir, las diferentes unidades manejan cierta libertad en la toma de decisiones, pero no es completa. Está sujeta de pronto a una aprobación o una revisión de parte de otra persona o de otro cargo o de otra zona. Muy bien, continuamos. Viendo esto, pasamos ya a lo que es la departamentalización. En este sentido, se refiere a agrupar en departamentos aquellas actividades de trabajo que son similares o tienen una relación lógica.
Para ello se elabora usualmente un organigrama donde mediante cuadros se representan diferentes departamentos que integran la organización. La departamentación, por lo tanto, podemos decir que es el resultado de las decisiones que toman los gerentes en cuanto a las actividades laborales una vez se han dividido las tareas para que se puedan relacionar en grupos parecidos. Por ejemplo, cuando hablamos quizás del departamento de recursos humanos, pues se reúnen las actividades que tienen que ver con los recursos humanos con por ejemplo, contratación, capacitación, nómina, y ese tipo de actividades que usualmente va en el área de recursos humanos. Existen dos tipos de departamentación en una estructura normal de una empresa. Es la departamentación vertical, que tiene que ver con la jerarquía, tiene que ver con la autoridad, y la departamentación que tiene que ver con las interacciones de los diferentes grupos de un mismo nivel. Ahora, veamos esto, veamos los diferentes tipos de departamentación. Empecemos por números simples. La departamentación por números simples o simples números, algunos lo llaman, las unidades organizativas se dividen simplemente por la cantidad de integrantes bajo la división anterior. Por ejemplo, esto se ve mucho en lo que tiene que ver, por ejemplo, las fuerzas militares, cuando se divide por escuadrón, cuando se dividen por pelotones o se dividen por cuadrillas, dependiendo de la actividad que se está haciendo. Esto ya muy poco se utiliza. Estas clasificaciones que vamos a ver, algunas todavía están vigentes, otras de pronto no están tan en vigencia o son exclusivas de ciertas organizaciones. El tiempo, por ejemplo, tiene que ver cuando se clasifica de acuerdo a turnos, de acuerdo a horas, por supervisión, por turnos de producción, por ejemplo, en este caso, turno nocturno, vespertino o nocturno. La mentalización por funciones es la agrupación de funciones de acuerdo con las actividades que realiza la empresa. Un ejemplo son las empresas que cuentan con, por ejemplo, un departamento de finanzas, de operaciones, de mercadotecnia, de recursos humanos. Usualmente es el método más común de agrupar las actividades, la cual repercute de forma positiva en la especialización. Es un tipo de departamentización muy usado por las pequeñas, medianas empresas, ya que representa un menor costo en la estructura. Tenemos por producto o servicio. La agrupación de actividades se basa en los productos que la empresa ofrece, por ejemplo, los departamentos electrónicos para el hogar, para la oficina, tecnología. Divide los departamentos por productos o por líneas de productos. Es mayormente empleado por grandes empresas que fabrican productos en cantidades considerables que exportan en diferentes mercados a nivel internacional. Por zona geográfica o por territorio. Cuando las empresas realizan sus operaciones en diversos estados, países, departamentos o en diferentes ciudades, adoptan una departamentalización de acuerdo con el territorio que operan. Por ejemplo, zona norte, zona centro, zona sur. Este tipo de estructuras son muy utilizadas para las empresas internacionales que dividen por países o por continentes o por zonas geográficas más amplias. Por clientes. Es una agrupación de actividades basadas en los clientes a los que está dirigida la empresa. Por ejemplo, departamento de damas, está orientada más al cumplimiento de las metas. Los productos se diseñan acorde a la necesidad de los usuarios de cada uno de estos departamentos. Esto también se ve mucho, por ejemplo, en los bancos, que catalogan a los clientes de acuerdo a su capacidad, de acuerdo al monto que tienen ahorrado, lo que están manejando, transacciones, etc. Por procesos. En este caso, la departamentación por procesos tiene que ver, por ejemplo, cuando dentro de una función, hablemos de función producción, se hacen ciertos procesos que son necesarios para la elaboración de un producto. Entonces tenemos que, por ejemplo, en este caso, en la función producción, tenemos troqueladores, soldadura, galvanización, etc. Este ejemplo también nos demuestra que un organigrama o una departamentación puede ser combinada con diferentes tipos de departamentación. Y por último, por proyecto, se diseña con base en los proyectos que la empresa desarrolla. Este tipo de departamentación es muy típica en las empresas de consultoría. Usualmente las empresas que prestan un servicio, ya que en este caso un proyecto es un servicio en el cual se presenta una consultoría a una empresa o a un proyecto en particular.
Entonces, este es el tipo de departamentalizaciones a los que estamos acostumbrados. Sin embargo, hay una tendencia a ciertas departamentalizaciones que están surgiendo de acuerdo a los nuevos tiempos. En ese sentido, estas tendencias, ¿cuáles son? Tenemos a la departamentalización por redes. Se basa en la contratación de empresas independientes para realizar aquellas actividades en las cuales son mejores asociarte con estas en red, ya que se actúa como una sola empresa. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, los outsourcing. Hay empresas que son mejores en ciertos procesos que mi propia empresa. Por lo tanto, yo los contrato y vienen a formar una red de colaboración con mi empresa. Por lo tanto, se genera este tipo de estructura. Tenemos la organización circular. Este tipo de estructuras tiene que ver con la combinación de lo que tiene que ver la relación que hay en la estructura de la organización. No siempre va a ser lineal, puede ser circular, es decir, no necesariamente una función puede relacionarse exclusivamente con el tramo al cual depende, sino que puede relacionarse con otras a través de la creación de grupos, a través de la creación de comités, a través de la creación de pronto incluso hasta líneas staff de pronto. Lo importante de esta organización circular es que no es 100% lineal. Puede formarse agrupaciones de diferentes tipos de funciones o de diferentes tipos de departamentos para el logro de unos proyectos o de algunos objetivos. Y tenemos la departamentalización virtual. Este tipo de conceptos se habla acerca de grupos de empresas o individuos independientes enlazados entre sí por medio de la tecnología de la información. Y esto es algo que se está dando mucho en esta época. Por ejemplo, el uso de aplicaciones como Uber, como Rappi, el uso de aplicaciones que utilizan software, hardware, donde el mayor peso de su empresa está en la tecnología. No hay una gran cantidad de trabajadores involucrados, quizás no hay empleados como en el caso de Uber, que son socios, no hay una infraestructura como tal en la organización, no hay un edificio, no, sino que todo está basado en la relación que existe entre las interfaces de diferentes sitios, webs, diferentes servidores, diferentes hardware, diferentes software que se relacionan para a cabo el negocio o para poder llevar a cabo la idea del negocio. Este es el tipo de organización que está, digamos, abanderando en estos últimos tiempos, ya que lo virtual es lo que está moviendo, la tendencia que hay ahora. Esto de las redes, de la circular y lo virtual es lo que se está viendo en las nuevas organizaciones. Ya no se necesita un edificio o una fábrica o un caparazón para poder funcionar. Ya las empresas, personas sentadas en sus casas, dirigiendo de sus computadores, las empresas tomando las decisiones, esa es la tendencia actual en la organización del día a día. Continuamos. Por último, vamos a ver lo que es la jerarquización. ¿Qué es la jerarquización? Estamos hablando pues del número de niveles que administra Coco. Número de niveles de administración que adopta una organización para garantizar la relación de las tareas y el alcance de sus objetivos. Una estructura alargada exige muchos niveles jerárquicos, es decir, entre más piramidal, más niveles jerárquicos habrá. Tras que una estructura plana tendrá menos niveles, por lo tanto menos jerarquía. La cantidad de personas y departamentos que podrán manejar con eficiencia, esto es lo que tiene que ver con el tramo administrativo, es decir, el número de personas que están relacionadas con un cargo o con una función en particular. Esto es el tramo de control administrativo, cuando se ha dividido el trabajo. Los gerentes pueden seleccionar una cadena de mando, es decir, un plan que especifique quién depende de quién. Desde los primeros días de la industrialización, los gerentes se preocupan por la cantidad de departamentos que podrían manejar con eficacia. Esto es lo que es el tramo. Estas líneas de dependencia son características fundamentales de cualquier programa para sentar la jerarquía, que básicamente es el plan que especifica quién controla quién. Usualmente con esta gráfica, cuando uno observa, entiende cómo está construida la empresa, qué tan piramidal, qué tan plana es, cuáles son los tramos, qué cargo depende de qué cargo. Está con un rectángulo que son las unidades organizacionales, líneas verticales y horizontales, las cuales representan relaciones de autoridad y responsabilidad. Los rectángulos indican cómo se reúnen las actividades en unidades, recordemos que son las
la tarea básica, es el componente básico de la organización. Las líneas muestran la estructura administrativa, cómo se comportan entre sí las personas y cómo se relacionan entre sí los detalles con la jerarquía. En tal sentido, aquí tenemos un ejemplo de organigrama no está amarrado a una empresa como tal, pero para que entendamos lo que tiene que ver con los diferentes niveles, los tramos, quién depende de quién en cuanto a los cargos. En las empresas actualmente los organigramos también, lo primero que se coloca es el cargo, ¿sí? No se hace solamente por nombres más, pero se acostumbra a hacerlo cuando ya se ha colocado el cargo el cual está ocupando esa persona. Esto se hace sobre todo para efectos de publicidad, para efectos de que conozcan a nivel nacional o internacional quién está ocupando. Son estrategias de divulgación en las empresas. Entonces, un tipo de organigrama nos dice cuál es el cargo, nos puede decir quién es la persona, nos puede describir, claro, como no, una pequeña descripción del trabajo del cargo que va a ocupar, pero nos muestra la relación de autoridad, quién depende de quién, qué cargo depende de qué, por qué se relacionan dentro de una misma estructura las diferentes unidades. Eso es lo que representa un organigrama.